día, profe. En ese momento doy por iniciado la socialización y explicación del taller llamado Línea de Tiempo, Higiene y Seguridad Industrial de la asignatura Higiene y Seguridad Industrial. Este trabajo fue desarrollado por Anderson Torrado, Mayra Castañedas y quien les habla, Andrés Picón. Para hablar un poquito acerca de lo que es la seguridad industrial, hay que tener en cuenta que la seguridad industrial tiene sus orígenes desde que surge la necesidad de prevenir los accidentes de trabajo, ya que todo empleado tiene un riesgo latente de sufrir algún daño o lesión durante y causa del ejercicio de su trabajo, ¿sí? De esta forma, lo que es la higiene y seguridad industrial, como mencionaba anteriormente, nace de esa necesidad, de ese carácter de querer prevenir y evitar accidentes laborales. En ese sentido, para tener un poco en cuenta lo que es la historia, la evolución y el desarrollo que ha tenido a través de los años, la higiene y seguridad industrial, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es en cuanto a años de edad media, edad moderna y la edad actual. Empezamos con la edad antigua, igualmente. En la edad antigua, pues se entiende que la vida no se valoraba para nada, ¿sí? La vida humana no tenía valor absoluto, era prácticamente inexistente para ellos, o sea, valorarla, por decirlo así, a lo que me refiero. En la Edad Media se empieza a valorar un poco lo que es la seguridad para proteger la vida humana. Sin embargo, las organizaciones aún no aceptaban la cultura de prevenir, ¿sí? La cultura preventiva. En la Edad Moderna ya se comienzan a realizar los primeros reglamentos, ¿sí? Reglamentos y normas sobre la seguridad y higiene industrial. Se puede decir que en la Edad Moderna empieza como de cierta forma a nacer lo que son las reglamentaciones y normas para prevenir y sí, para prevenir en pro de la seguridad y bienestar del trabajador en la Edad Moderna. Y en la Edad actual ya pues la seguridad y higiene es difundida en las organizaciones y se basa ya en normas y reglamentos. Ya está bien estipulado lo que son las normas y reglamentos en cuanto a la seguridad e higiene industrial. Bien, entonces, como primera fecha encontramos la edad 1512, la cual habla acerca de las leyes de Burgos, ¿sí? ¿En qué trata las leyes de Burgos? Bueno, en esa fecha, como se mencionaba, en 1512 ya había existido y pues ya se había realizado lo que era la conquista o el descubrimiento de América. Aquí los españoles se dieron cuenta que de cierta forma los indígenas estaban como maltratados, ¿sí? Se lo trataban mal los españoles, sufrían de muchos abusos y consideró lanzar lo que era la ley de Burgos, la cual protegía de cierta forma y humanizaba el trato a los indígenas. Luego avanzamos un poco a lo que es el año 1744. Aquí hay que tener en cuenta que antes de lo que fue la revolución industrial, el trabajo de las personas eh, era mucho relacionado con lo que era la ganadería, la artesanía, el comercio, la agricultura, trabajos que de cierta forma se encontraba accidentes, muchos accidentes, amputaciones, etcétera. Pero ya con lo que es la revolución industrial, el tema de la revolución industrial en 1744, más o menos en el siglo XX, llega las grandes industrias con máquinas inmensas, máquinas a vapor, maquinaria pesada. Con esto llega lo que es el aumento del empleo, aumento exponencial del empleo, los altos índices de empleo. Y por ende, llega los altos índices de accidentes laborales, ¿sí? Aquí hay que tener mucho en cuenta que en la revolución industrial, como mencioné anteriormente, en base de el alto índice de manos de obra, incrementa demasiado lo que es los accidentes laborales, ¿sí? Los accidentes laborales incrementan demasiado, teniendo en cuenta que no había condiciones adecuadas para el trabajador, no había reglamentaciones que protegían de cierta forma al trabajador, no había capacitaciones, no había nada. En ese sentido, en base a lo que mencioné anteriormente,
se desarrolla o se crea un movimiento, el cual es el movimiento obrero. El movimiento obrero se crea a causa de ya el cansancio del grupo trabajador, pues ya consideraba un abuso, se consideraba un atropello, ya no se tenía mucho en cuenta al trabajador, simplemente lo veían como se mencionaba, eran manos de obra, simplemente eso, no había condiciones humanas para ellos, se le pagaba muy poco, prácticamente vivían era para trabajar inhumanamente, por decirlo así, esclavos que se le pagaban lo mínimo. De ahí nace lo que es el movimiento obrero, el cual crea la necesidad de que esto cambie, de que exista algo diferente, un cambio, una revolución para la seguridad y la salud de ellos mismos. Es por eso que se considera que durante la revolución industrial van haciendo, se va originando el concepto de higiene, seguridad y salud en el trabajo, por decirlo de esta forma. Bien, avanzando en el año 1855, se crea la primera ley de beneficios en seguridad y salud de los trabajadores. ¿Sí? Esta ley se entiende más que todo en la parte de las empresas de minas, el cual pues ellos observaban que en las condiciones en que los trabajadores se encontraban eran muy bajas, muy inhumanas, pues, teniendo en cuenta que pues, en las minas existían muchos accidentes, el riesgo era demasiado grande, había muchas muertes. Entonces, pues de esas observaciones, bueno, de lo que pasaba ahí, se crea la primera ley de beneficios en seguridad y salud de los trabajadores, el cual pues propone crear unas condiciones laborales, adecuaciones en el entorno, el entorno del trabajo, ventilación, comodidades, adecuaciones en cuanto a maquinarias, etc. En 1883 se crea el seguro de enfermedades profesionales en Alemania y luego contra accidentes de trabajo. Igualmente es importante mencionar que en el año 1883 se desarrolla, por decirlo así, la primera inspección, ¿sí? Pues se crean los inspectores para verificar de cierta forma que exista adecuaciones o un buen trato a los trabajadores en cuanto a la salud y seguridad en las empresas, ¿sí? Por parte pues, de entes gubernamentales. Ya entrándonos un poco en lo que es Colombia, en el año 1915 aparece lo que es la Ley 57 del presidente general Rafael Uribe Uribe. Esta se puede decir que fue la primera ley que se encargó de proteger, de velar o sí, de direccionarse a la seguridad del trabajador en Colombia. Esa ley habla del reglamento que reglamenta los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Consagra las prestaciones económicas, asistenciales y la responsabilidad del empleado. Más adelante, en 1918, nace la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. La OIT es una especialización, una especialidad de parte, por decirlo así, una rama de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, el cual pues se encarga de todo lo relacionado con el trabajador y el trabajo. Más adelante, en 1945, en Colombia se establece la legislación de salud ocupacional. Bueno, lo que se mencionó anteriormente, salud ocupacional, lo que hoy en día se entiende como seguridad y salud en el trabajo. En 1950 se expide el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. Este código lo que afirma es que pues se puede observar un compendio de normas que regulan las relaciones entre los trabajadores y el empleador, ¿sí? Como los derechos del trabajo, prestaciones de servicios, las contrataciones, etc. Más adelante, en 1964, se crea el decreto 3170, el cual afirma el seguro social obligatorio. En 1983 nace el decreto 586 del Comité Nacional de Salud Ocupacional.
Ya pues avanzando en cuanto a los años, es importante mencionar que se establecen demasiadas normas, leyes y normas y leyes. Sí, todo pues en pro en cuanto a lo que es las condiciones laborales, las relaciones entre el trabajador y el empleado, perdón, el empleado y el empleador, entre otras cosas. Pues de esa forma, en 1979, con la Ley 9, establece medidas sanitarias para acordar ambientes laborales en cuanto a recursos para atender emergencias. En 1986 aparece lo que es la resolución 2013, pues regula la conformación del COPATS o Vigilancia de la Salud y Seguridad del Trabajo en las organizaciones. Ya lo que es 1993, aparece una ley muy importante, una ley un poco controversial para muchos, para otros no, para otros algo impresionante, increíble, el cual es la Ley 100, que es el Sistema de Seguridad Social Integral. En 1994 aparece lo que es el decreto 1295, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En el 2007 encontramos lo que es la resolución 2346, por la cual se reglamenta las relaciones de examen médicos ocupacionales en Colombia. En el 2012 aparece lo que es la ley 1562, ¿sí? La cual modifica parcialmente el Sistema General de Riesgos Profesionales sin derogarlo y establece conceptos básicos como accidentes y enfermedades laborales. En el 2014 encontramos lo que es el decreto 1477, por el cual se establece la tabla de enfermedades laborales. ¿Sí? Se establece una tabla. Pues enfermedades laborales relacionadas con la salud mental, la salud física. En el 2015 encontramos lo que es el decreto 1072, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo, y en el capítulo 6 los contemplados para un diseño de ejecución del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ya en el 2019 aparece lo que es la resolución 0312, por el cual se establece un cumplimiento de los estándares mínimos en la materia del sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo, dependiendo del nivel de riesgo y número de trabajadores. Ya en esta resolución, pues como mencionaba anteriormente, en cuanto a lo que es el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo, establece un cumplimiento obligatorio para las empresas o organizaciones que cuenten con trabajadores, en el cual pues se establecen estándares mínimos, ¿sí? Teniendo en cuenta pues el nivel de riesgo y el número de trabajadores. Y para terminar, encontramos en el año 2020 la resolución 666 y 1565, de la cual establecimiento de protocolos de bioseguridad para la prevención de COVID-19 en la apertura de las actividades económicas. Bueno, ya eso teniendo en cuenta, o pues, sí, teniendo en cuenta lo que sucedió en el año 2020 con la aparición de la pandemia COVID-19, el cual fue algo que revolucionó, por decirlo así, y enseguida pues se establecieron resoluciones de seguridad, pues teniendo en cuenta que fue un acontecimiento inesperado que produjo situaciones en el trabajo, ¿sí? En el cual se tendría que tener normas nuevas para poder acatar y cumplir, prevenir esa enfermedad, la cual era el COVID-19. Ya con esto doy por terminado lo que es la socialización de la línea de tiempo, de la higiene industrial, higiene y seguridad industrial. Espero que le haya gustado mucho la socialización y bueno, muchas gracias.